Muy buenas noches con todos los presentes. Les saluda Miguel Ángel Bringas, actual Chief Country Executive para All Mining y líder de innovación a nivel regional para una empresa transnacional de banca. Les da la bienvenida pues a esta nueva sesión de la Escuela de Negocios Digital End-to-End, y hoy día tenemos el agrado de poder conversar sobre un tema que es muy relevante a nivel de la industria energética. El tema va a versar sobre el mercado energético y sobre aquellas oportunidades de negocios en las cuales muchos de nosotros, empresarios, profesionales, académicos, universitarios, estamos inmersos hoy en día y buscamos pues cómo no poder generar valor agregado desde este punto de vista. Esta noche tenemos el agrado de poder contar con el ingeniero magíster Paul Suárez. Él es actual Commercial Manager de la empresa P4Q Consulting Group, quien nos va a ilustrar sobre este tema fundamental. Bienvenido, Paul, a esta noche de gala de End-to-End, la Escuela de Negocios Digital. Te damos el pase para que puedas, por favor, empezar con la ponencia. Muchas gracias. Perfecto, Miguel. Muchísimas gracias. Primero quiero que me confirme si se escucha el audio, por favor. Hola, Paul. ¿Me escucha el audio? Sí, te escucho bien, se te escucha bien, fuerte y claro. Adelante, por favor. Buenísimo. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. En realidad, pues esta charla ya la teníamos planeada hace bastante tiempo, debido pues a la necesidad, creo yo, de hablar de mercados complejos. Uno de ellos, pues, es el mercado energético, ¿no? Y hablando de mercados energéticos, no solamente estamos hablando del sector electricidad propiamente dicho, sino también, pues, otro tipo de sectores como el sector petróleo, el sector gasífero, y también pues otro tipo de energéticos que se agrupa en toda esta línea, esta cadena de valor de la energía. Bueno, gracias por la presentación. En realidad, como bien lo decías, pues yo actualmente dirijo la empresa P4Q Consulting Group. Somos una empresa dedicada principalmente a la consultoría, en ventas, en negociación e innovación en mercados complejos, específicamente pues en el mercado de electricidad, y también asesoramos a empresas que están introduciéndose en mercados de esta naturaleza. Dame un segundo. Perfecto. Bueno, no puedo comenzar pues sin antes un poco poner en contexto cuál es la realidad de los mercados energéticos, cuál es la naturaleza de la misma y evidentemente pues cuáles son los actores relevantes y hacia dónde se apunta un mercado de energía propiamente dicho. En los mercados, como en cualquier tipo de mercado, pues tenemos por un lado la demanda y por el otro lado la oferta, ¿no? En el caso de la demanda de la energía, nosotros tenemos una demanda inelástica. ¿A qué se refiere una demanda inelástica? Debido pues a que la energía, siendo un commodity, nosotros lo transamos en el mercado a un determinado precio que, dependiendo pues el sector en el que nos encontramos, ya sea en el sector electricidad o en el sector pues hidrocarburos,
vamos a despejar un precio de esta interacción, de esta dinámica entre la demanda y la oferta. Por el lado, por ejemplo, para poner un ejemplo, el caso de la electricidad como tal, pues nosotros a final del mes es donde finalmente podemos darnos cuenta cuánto ha sido el consumo de electricidad que yo he tenido. Por eso es que ante alguna eventualidad en este sector, en este mercado, pues el usuario final, el demandante de la energía, no tiene alguna acción o alguna variable que le permita pues identificar estos altibajos de la energía. Entonces, por esa razón es que podemos hablar, pues, que es una demanda ciega, una demanda que todavía tiene una relantecización para poder tomar las decisiones de poder seguir con este energético o poder optar para un energético complementario si es que sería el caso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la energía eléctrica, ¿cuál sería el producto complementario de la red eléctrica? Pues evidentemente pues la generación distribuida, ¿no? La generación distribuida es esta generación in situ cerca a tu planta que te permita abastecerte sin necesidad del uso de la energía proveniente de la red eléctrica. Por el otro lado, también tenemos a la oferta. Ustedes pueden darse cuenta, por ejemplo, en el mercado de hidrocarburos, nosotros podemos tener un stock de barriles de petróleo. Pero en el caso de la electricidad como tal, no se tiene esa reserva propiamente dicha. Es decir, yo no puedo acumular todavía en volúmenes económicamente eficientes una cantidad o un volumen de energía que en ciertos periodos pues la demanda lo necesite. Eso quiere decir que mi oferta y mi demanda se despejan instantáneamente. Es decir, yo en esta interacción lo que hace pues existe un árbitro en el mercado eléctrico, el cual hace que se despeje y se despeje también evidentemente un precio. Esto también trae a colación que en el mercado de electricidad existen diferentes agentes y al existir diferentes agentes también existen diferentes tecnologías por la cual yo me puedo abastecer de esta energía eléctrica. Estamos hablando pues de energía hidroeléctrica, estamos hablando de energía térmica. En energía térmica podemos disgregarla por energía gas natural, energía diésel, carbón, etcétera. Y también pues tenemos tecnologías más recientes, como por ejemplo la energía eólica, la energía geotérmica, la mareomotriz o la solar como tal, ¿no? Entonces, todas estas tecnologías van a tener costos fijos y costos variables. En el caso de, por ejemplo, si nosotros somos unos inversionistas y quisiésemos invertir en una planta de hidroelectricidad, los costos fijos que incurriríamos son sumamente altos en comparación, por ejemplo, como instalar una planta eólica o una planta solar como tal. ¿Esto por qué? Porque definitivamente los plazos que tenemos para este tipo de tecnologías son sumamente largos. Estamos hablando de 10, 15 años, desde la concepción hasta el COD, la fecha de operación comercial. Y en el caso pues de una planta eólica estamos hablando de un año como máximo, ¿no? Si es que tenemos un buen project manager a cargo de este tipo de proyectos. Y por el otro lado, como les indicaba, tenemos los costos variables. Los costos variables pues están asociados a la operación y mantenimiento y también asociados al combustible o el energético que yo utilice para poder producir mi electricidad. En el caso de, por ejemplo, la hidroeléctrica, nosotros tenemos un precio cero prácticamente porque hacemos uso del recurso natural que en este caso es el agua. Bien, en el caso, por ejemplo, del petróleo, tenemos que valorizar el costo del combustible, en este caso el diésel o el residual 5, según sea el tipo de tecnología que tengamos. Bien, entonces toda esta dinámica también nos enfrenta a la siguiente pregunta: ¿qué es lo que va a pasar a futuro?
Habida cuenta, pues, que los costos de energía, no solamente en el mercado eléctrico peruano, no solamente en el mercado energético peruano, sino también a nivel mundial, pues están teniendo un efecto hacia la baja debido a dos aspectos fundamentales. El primero es la enorme tecnología, desarrollo de tecnología I+D que se está dando alrededor de la energía mundial. Esto también pues sumado a toda la conciencia ambiental y todos los planes y metas gubernamentales pues que tienen la reducción y mitigación del cambio climático. Todo esto suma pues en una consecuencia natural de que vamos a tener precios eficientes en un parque de generación, en un parque de producción de electricidad, pero también tenemos que considerar algunos aspectos técnicos. Porque si en el público pues no me pueden dejar mentir, si es que hay algún ingeniero o algún planificador que cuando tú te enfrentas a nueva tecnología también consigo trae algunos retos y desafíos a nivel técnico. Por ejemplo, en el caso de la eólica, por poner un ejemplo, nos enfrentamos a la intermitencia de su gestión como energía. Porque si podemos comentar, pues el gas natural lo podemos almacenar o de alguna manera gestionar. En el caso de los recursos naturales, esto no es posible aún. Ahora vamos a hablar pues de la cadena del valor de la electricidad como tal. Bien, y en esto también se van a dar oportunidades de negocio, no solamente en la electricidad, por eso es que el título de la ponencia de hoy es energía como tal, ¿no? La electricidad es el valor, el producto o servicio final que la demanda, el consumidor, usuario final, hace uso. Justamente esta semana yo tuve una reunión con el ministerio y hablábamos un poco de cuál es esta visión a largo plazo que se tiene en relación a la energía, ¿no? Y coincidíamos claramente, pues, que la electricidad va a ser un producto, un servicio de alto valor para el futuro de nuestro país, sobre todo. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta, pues, el valor, la importancia que la energía renovable tiene en el país, sobre todo porque tenemos altísimos recursos renovables. Tenemos los mejores vientos del mundo en el litoral peruano. Esto nos da una ventaja competitiva con respecto, pues, a nuestros vecinos y estamos en una zona estratégica también con recurso solar, sobre todo y principalmente al sur del país. Y no me dejaría pues de nombrar el recurso hídrico, geotérmico, que también nos ha bendecido como país la naturaleza. Y esto hace es que en el largo plazo vamos a tener una altísima tecnificación y además una altísima electrificación de los servicios asociados al consumo, a los usos y costumbres que las personas tengan en cuestión del uso de la energía. Estamos hablando de vehículos eléctricos, estamos hablando que la banca y toda la industria 4.0 va a hacer uso de la electricidad para poder asociar a su core business, a su producción natural de diferentes productos o servicios que ellos tengan. Entonces, como te das cuenta y se dan cuenta todos, pues la electricidad va a ser un driver importante para la planificación como país. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Y a esto le podemos asociar las diferentes, pues, energéticos que también existen, ¿no? Como les decía, los hidrocarburos, el gas como tal, porque tenemos bastante volumen de gas también en el Perú, estamos hablando casi de 13 TCFs en el gasoducto, en el yacimiento de Camisea, y también tenemos altísimos recursos hidrocarburíferos, ¿no? Evidentemente, y esto también daría para una charla técnica adicional, pues, cuáles son los retos y desafíos en cada sector, pero en esta charla nos vamos a enfocar principalmente en la electricidad, como les dije, porque es un driver fundamental para
para el futuro y sobre todo las oportunidades de negocio que podemos tener, ¿no? Acá se pueden dar, pues, que en realidad existen muchísimas oportunidades en cada uno de los stages de la cadena de valor de la electricidad. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar principalmente en la comercialización, en esta fase 5, en la comercialización y servicios, pues porque todas las personas pues estamos buscando oportunidades de negocio, oportunidades que nos permitan de alguna forma usar la innovación, usar la investigación, el I+D para poder obtener nuevas formas de poder satisfacer necesidades del consumo final y también pues de todos los agentes que integren en esta cadena de valor de la electricidad propiamente dicha, ¿no? Entonces, antes de continuar, me gustaría situarnos en dónde nos ubicamos. Nosotros como país, pues, somos un actor minúsculo a otros. Disculpa, Paul, no se te está escuchando. ¿Nos escuchas? Hola, Paul. Hola, Paul, no se te está escuchando. Disculpen, un problema técnico. Disculpen, un problema Dale, técnico, ahora lo resuelvo. Aló, Miguel, ahora sí me escucha, ¿verdad? Sí, te escucho. Perfecto, dame un segundo, ahora soluciono el tema de la presentación y continuamos con la charla, por favor. Muy bien, ya se visualiza. Ahora Perfecto, sí, se visualiza, ¿verdad? Sí, por favor, continuemos. Buenísimo, dame un segundo, ahora continuamos. Perfecto, ya. Recapitulando, como les decía, bueno, para hablar de oportunidades de negocio en el Perú también tenemos que darnos cuenta pues cuán relevantes somos en el mercado, ¿no? Acá les pongo el ejemplo de algunos países algo cercanos. En el caso de Brasil, pues estamos hablando de 170 gigas de capacidad instalada versus los 13 gigas que tenemos actualmente en nuestro país.
Y qué hablar pues de China, ¿no? Que son casi 2010 gigawatts de capacidad instalada, esto hablando hacia el 2019, ¿no? Como pueden ver, pues existe una diferencia bastante marcada, pero esto también exige que tengamos muchísimas oportunidades como país para seguir creciendo. Entonces, estamos hablando de 32 millones de personas, 32 millones de habitantes en nuestro país, de los cuales 7.7 millones de viviendas en total, y de las cuales 6.75 millones de viviendas con electricidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que somos un país que todavía no ha podido electrificar el 100% debido principalmente a las complicaciones geográficas y las complicaciones geopolíticas que tenemos en nuestro país, ¿no? Es complicado llevar electricidad a una población pues de 200, 100 habitantes que efectivamente, pues socialmente debería estar correcto llevarles, porque también son personas que están dentro del territorio peruano, pero esto también, ya viéndolo en números, en frío, pues es sumamente complicado, ¿no? Y altísimamente costoso. Pero acá también existen muchísimas oportunidades energéticas, ¿no? Estamos hablando, como les decía, de casi 48.7 terawatts hora de electricidad consumida. Esto hablando ya y desgregándolo por cada una de las tecnologías preponderantes en nuestro mercado, estamos hablando de casi el 57% es producida con agua, el 38% con gas natural y el 4.4% producida con energías renovables, ¿no? Principalmente eólica y solar. Y en esto también hacemos bastante uso, casi el 66% de la matriz energética relacionada al gas natural la consume las plantas de generación térmica. Específicamente el hub energético de Chilca, en el cual están más de 2.000 megas instalados que tenemos en la actualidad y que proporcionan electricidad no solamente a Lima, sino a casi todo el país, específicamente al sur del país, ¿no? Entonces, ahora ya yendo más a los negocios y a lo que nos trajo a esta charla, pues lo primero que quisiera que quede bastante claro, pues es dónde se genera el flujo de dinero en este sector, principalmente. En este sector tenemos diferentes agentes de energía, tenemos generadores por un lado y por el otro lado tenemos clientes. Al medio de esta ecuación tenemos al orquestador, que hace que funcione, que la oferta y la demanda pues tengan los niveles de frecuencia adecuados para el funcionamiento también adecuado, valga la redundancia, de este sistema eléctrico y le podamos abastecer de energía no solamente pues a nuestras casas, donde ahora nos ubicamos, sino también a industrias, minería y diferentes tipos pues de consumidores finales de este tipo de electricidad, de la electricidad como tal, ¿no? Acá les puse un ejemplo bastante fácil para entender cómo se da el negocio de la generación. Por un lado, como pueden ver en los círculos anaranjados, tenemos la producción de la electricidad por cada uno de los agentes. Bien, por ejemplo, en este caso, Statkraft está produciendo 20 unidades de generación, Enel está produciendo 30 unidades de generación, Engie está produciendo 10 y Horazul 40. Bien. Acá, como les decía, por oferta y demanda se va a ir despejando el precio. El precio es la última unidad de generación que está operando en el mercado y esa es la unidad que pone a través del costo variable, es decir, de sus costos de combustible principalmente, cuál es el precio para poder suministrar al cliente final. En este caso, el precio que se despeja es de $20 el megavatio hora. Entonces, haciendo pues la ecuación, como podemos ver acá, tenemos 100 unidades de generación y por el otro lado tenemos los consumidores que también van a utilizar 100 unidades de generación.
Bien, por un lado, como podemos ver, la tarifa en este caso que se ha negociado en su momento es de 40, indistinta en este caso, no interesa porque finalmente eso lo vamos a ver en la etapa de comercialización. Se da el equilibrio, 100 se consumen, 100 se generan, y por lo tanto, en el caso, por ejemplo, específicamente de StatCraft, lo que ellos generan como ingresos, pues, o como margen de contribución o margen de generación, como se le llama, son los 20 unidades de generación por los $20 que se despeja en el mercado. Este despeje por convención de COES se da cada 15 minutos, ¿bien? Entonces, ellos han tenido como ingreso $400. Al igual en él, por ejemplo, podría ser 600, Engie podría ser 200 y Horazul 800, ¿no? Entonces, es así como se despeja el margen de generación. En el caso del negocio de la comercialización, es decir, que una empresa, además de poder poner a disposición su energía en el mercado de corto plazo, en el mercado spot, ¿cómo se le llama? También puede darle un valor adicional a la energía que produce. Y esto lo hace a través de contratos de energía específicamente suscritos con usuarios libres, que vamos más adelante a ver de quiénes se tratan, con distribuidoras propiamente dichas. En Lima podemos hablar pues de Enel Distribución o de Luz del Sur. Entonces, como pueden ver acá, se ve la interacción que existe entre la demanda y la oferta. En el caso de StatCraft, como les decía, el mismo ejemplo anterior, ellos han producido 20, se despeja el precio a 40, pero están teniendo un contrato por 15 unidades de generación a $40 el megavatio hora. Es un muy buen negocio porque prácticamente lo que lo pueden vender en el mercado de spot, están adicionando $20 adicionales a la energía por una tarifa pues negociada con un cliente libre o con un distribuidor como tal a través de una licitación, ¿no? Se da este equilibrio, 15 por 40 son $600 que adicionalmente se han generado. Ellos tienen que de alguna forma esos $15 comprarlo en el mercado spot, suponiendo de alguna manera que ellos no han generado nada ese mes o en ese determinado tiempo. Entonces, la diferencia de esos 600 menos esos 300 se le considera el margen de comercialización. Entonces, como pueden ver, StatCraft en este caso hizo un margen de generación por un lado y un margen de comercialización por el otro. Entonces, hace por los dos tipos de mercados, en un mercado de oferta y demanda mayorista entre generadores y por el otro, pues, por la venta de energía específicamente a clientes libres. Entonces, el día de hoy vamos, pues, a ver 3 tipos de generación de negocios como tal. El negocio de la energía, el negocio de la confiabilidad o potencia, como normalmente se llama en este mercado, y el negocio de la sostenibilidad que aparece muy rápido, ¿no? Y el negocio de la sostenibilidad, que también es un mercado sumamente potencial y con altísimos crecimientos, no solamente en el mercado peruano, como lo estamos viendo recientemente, sino también en otros mercados vecinos. Estoy hablando de Chile, Colombia y cómo no dejar de hablar pues del mercado europeo, ¿no? Que ya es un mercado sumamente líquido, no solamente en estos 3 tipos de negocios, sino también a nivel de sostenibilidad. Muchas empresas están firmando contratos de suministro eléctrico que se llaman PPAs directamente con el productor de electricidad, porque están apalancando o gatillando proyectos sostenibles. Estamos hablando pues parques de generación eólica, parques de generación solar, que permiten de alguna manera adicionar al flujo de caja de este proyecto esta variable muy importante de la sostenibilidad, que ya tiene un valor económico en el mercado, ¿no? Y esto también de alguna manera se despeja por la oferta y la demanda y la ambición pues del cliente de tener este tipo de certificados. Bien. Anteriormente les comentaba de los clientes libres.
Según la tipificación normativa de nuestro país, pues podemos diferenciar dos tipos de clientes, ¿no? Los usuarios regulados y los usuarios libres. En cada uno de los dos podemos ver oportunidades de negocio distintas. En el caso, por ejemplo, del usuario libre, son empresas intensivas en consumo eléctrico, específicamente que consuman más de 2.5 megavatios de potencia contratada o 2.500 kilovatios según sea la equivalencia que prefieran usar. En el caso de los usuarios regulados, son aquellos empresas o exclusivamente pues nuestras casas o pequeños negocios, estamos hablando también de las pymes, en las cuales bajo la normativa actual, pues dice que son los que consumen menos de 200 kilovatios al mes de potencia contratada, la cual les permite estar como tipificados como regulados. Algo que seguramente muchos de los amigos presentes pues han visto en noticias es que el gremio que asocia a las MIPES, microempresas, han visto que esta oportunidad de poder flexibilizar este limitante que es que lo dispone el reglamento de usuarios libres de 200 kilovatios sea menor, es decir, estamos hablando de 100 kilovatios, 50 kilovatios, en la cuales ya podemos identificar que, por ejemplo, una panadería relativamente mediana, grande, ya puede ser incluida dentro de esa tipificación, lo cual, ¿qué implica para ellos? Para ellos lo que implica, pues, estamos hablando de una diferenciación de tarifas bastante alta, como lo vamos a ver a continuación. Esa es una oportunidad de negocio importante para los que se dedican a la consultoría o también a proveer de servicios energéticos para este tipo de clientes. Y en el lado de los usuarios libres, pues, definitivamente la eficiencia energética o la eficiencia en sus operaciones con automatización o con telemedición inteligente también les permite altísimos ahorros en su facturación y en su consumo eléctrico y también energético, porque estamos hablando de muchas empresas intensivas en uso de consumo de gas natural, por ejemplo, si es que están en la zona de Lima o aledañas a Lima. Algo que también les quiero mencionar, pues, es que existe un tipo de empresas en las cuales están prácticamente en el limbo. ¿Por qué en el limbo? Porque son empresas que se ubican específicamente entre 200 y 2.500 kilovatios de capacidad consumida o contratada. Estamos ahí hablando pues de los retails, de metalmecánicas, de edificios, de bastantes empresas que actualmente tienen la potestad de poder ser clientes libres y muchas de ellas quizás no lo saben por desconocimiento. Tengamos en cuenta y en consideración que nuestro mercado eléctrico por mucho tiempo ha sido sumamente técnico. Ha sido un mercado en el cual no había muchas personas pues que se dediquen a hacer negocios en el mercado porque consideraban que de alguna manera era altamente regulado. Pero ahora, debido pues a las oportunidades y a la diversa dinámica del mercado, ha permitido que también haya más empresas, más consultores, más profesionales que vean en esto una oportunidad de negocio sumamente buena. Entonces acá me gustaría mostrarles pues primero cuál es el negocio de la energía. Bien, en el negocio de la energía estamos hablando principalmente de cómo ayudar al cliente a poder disminuir su tarifa eléctrica en función a la energía que consumen. ¿Y cómo es que se hace esto? Primero tenemos que considerar, por ejemplo, quiénes son los clientes libres. Y los clientes libres, como les indicaba, pueden ser empresas que consuman mayor a 200 kilovatios de potencia contratada o en su equivalente 30,000 soles de facturación mensual. Bien, si hay una empresa, si ustedes, mis amigos, pueden identificar alguna empresa que tenga esta facturación mensual, son empresas que tienen la potestad de ser clientes libres. ¿Y qué significa ser cliente libre? Pongamos un ejemplo. Yo, siendo una metalmecánica que consumo alrededor de 40,000 soles mensuales,
Yo estoy alrededor de 250, 300 kilovatios mensuales de consumo de potencia. ¿Esto qué implica? Que yo esté pagando una tarifa, si es que estoy en media tensión, estoy pagando una tarifa MT3, MT4, MT2, según sea el consumo de electricidad que yo tenga, y eso me trae como consecuencia, por otro lado, pues que esté pagando una tarifa regulada. Y según la opción tarifaria en la que yo me encuentre, estoy pagando alrededor de 70, 80, 90 dólares el megavatio hora. ¿Correcto? Versus una tarifa en la opción de cliente libre, que ahora, como promedio de mercado, y dependiendo también cuánto es el tiempo de negociación contractual que tú tengas, estamos hablando alrededor de 23, 25, 28, según también sea el factor de carga que esta empresa tenga, que puede obtener este tipo de tarifas. Entonces, solamente en energía, hablando netamente en energía, estamos hablando de una reducción mayor a la del 50% de reducción en su tarifa eléctrica mensual. Y si esto lo extrapolamos pues a una reducción anual, estamos hablando de muchísimo dinero que se podría ahorrar este cliente, y asociado a eso podría implementar soluciones pues que no solamente impliquen reducción en tarifa, sino también apliquen reducción en el volumen de energía. Y en el volumen de energía, ¿por qué? Porque la empresa se puede hacer más eficiente. Si yo un proceso lo mido, este proceso es susceptible de tener mejoras, es susceptible de poder aplicarle eficiencias. Y también KPIs que me permitan de alguna manera hacer un benchmarking entre el mercado de la industria en la que estoy yo aplicando mi estrategia pues de energética, y de tal manera pues que yo tenga KPIs del mercado, es decir, empresas que tengan sumamente alta automatización y le permite llegar a esos KPIs, pero esto implica una inversión inicial para tener una telemedición inteligente. Bien, eso lo podemos hablar en otro webinar. Esta telemedición inteligente es sumamente interesante, porque no solamente mides energéticos, o sea, es decir, no solamente puedes medir tus consumos de electricidad, tus consumos de gas, sino también incluso tus consumos de agua. Estamos hablando de conserveras, estamos hablando de pesqueras, empresas que hacen alto uso de consumo de agua, lo cual de alguna manera pues medioambientalmente también crea un impacto, y las regulaciones que están asociadas a eso también traería costos y beneficios y potenciales ahorros que le permitan a estas empresas seguir ahorrando y seguir siendo eficientes, ¿no? en su producción como tal, en su core business. Acá también demos cuenta, pues, que en este negocio, como les dije anteriormente, tenemos tres tipos de productos, ¿no? La energía, la potencia y también ahora los certificados de energía. Entonces, por eso es que el punto 2 también, como les decía, estamos hablando de políticas de sostenibilidad, porque hay empresas actualmente que se han dado cuenta, pues, que la eficiencia, que las energías renovables ya no solamente son una moda, sino también es un negocio sostenible a largo plazo. Por eso es que muchos inversionistas ahora solamente están hablando de instalar plantas eólicas, plantas solares, plantas incluso geotérmicas, y ya estamos de alguna manera pues desplazando a la energía térmica, que de alguna manera tiene un factor de incidencia contaminante importante y relevante que podríamos disminuir. Bien. Algo también que se genera, y en la segunda slide les voy a mostrar en el siguiente slide, pues estos dolores de financiamiento, ¿no? Muchas veces las empresas tienen sobre la mesa carteras de proyectos en las cuales la decisión pasa netamente por el financiamiento o por la evaluación económica que yo haga. Estamos hablando pues de TIRs de 13, 15%, específicamente en el core business del negocio de la producción o de las plantas o de la empresa en la que yo estoy evaluando, versus a veces TIRs de 5, 8 y a veces paybacks de 5, 10, 12 años.
en los cuales si tú lo pones a competir versus otro proyecto que prácticamente se paga en en 1 año y medio o 2 años o máximo 3 años, pues definitivamente estos proyectos energéticos no van a tener la preponderancia y la relevancia que un consultor energético tiene que darlo, ¿no? Es muy difícil a veces vender este tipo de proyectos porque no tengo yo un partner, un inversionista que me haga un modelo de negocio sostenible en el cual los clientes como tal no tengan estos pain points de tener que desembolsar una excesiva inversión para poder tener un retorno en el corto plazo. Y eso también, algo que tengo que comentarles, pues, es que el corto y largo plazo para muchas empresas es relativo. Si hablamos, pues, de largo plazo en el sector agroindustrial, por ejemplo, estamos hablando de 6 meses, estamos hablando máximo de 1 año o de una temporada de cosecha. Entonces, en esos casos, pues, hablar de 4 o 5 años es imposible. Eso también tengamos muy en cuenta, porque a veces cuando nosotros tratamos de vender este tipo de proyectos, no nos damos cuenta con quién estamos hablando. No hacemos una investigación de mercado en la cual me permita apalancar mi proyecto. Eso tengamos muy en cuenta. Y algo también que tengo que considerar como punto 3, pues, es que las empresas de diferentes rubros tienen necesidades y problemas y desafíos distintos. Entonces tengamos muy en cuenta eso al momento de yo querer vender un proyecto asociado a la energía. Ahora, como les decía, pues estamos hablando del pain point que es el financiamiento. Y eso no es un dolor de cabeza netamente del mercado eléctrico peruano o del mercado energético peruano, sino a nivel mundial este es un problema que se ha visto y se ha estudiado y pues se ha analizado bastante, ¿no? Es por eso que nacen muchas empresas, inversionistas, business investors que ven la oportunidad de negocio en este tipo de sectores a través de las empresas ESCO, ¿no? Estas empresas que te brindan estos servicios energéticos de tal manera que a través de un modelo de negocio sostenible, tú te apalancas a través de la inversión que ellos hacen inicial, tú no tienes que invertir ningún sol para poder obtener ciertos retornos en un determinado tiempo, sino que a través de un negocio win-to-win con ellos, puedes pues lograr importantes ahorros. Tengamos también en consideración, mis amigos, que es muy difícil, pues, cuando tú vendes un proyecto, digamos, de iluminación LED, que muchas veces, pues, el impacto, dependiendo también la industria, ojo, pues no es más del 5% en el impacto que yo podría realizar al cambiar otro tipo de eficiencia o hacer otro tipo de eficiencias dentro de mi planta o dentro de mi proceso productivo, ¿no? Como se pueden observar, pues tenemos oportunidades de negocio en la energía en la cual yo puedo reducir su tarifa altamente, pero si estamos hablando de un cliente regulado que todavía no puede migrar a ser cliente libre, pues tenemos que ver otro tipo de oportunidades, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, la iluminación LED, si estamos hablando de almacenes que hacen alto uso de iluminación y sobre todo iluminación inteligente, pues sí estamos hablando de un impacto sumamente importante en el payback y retorno de estos tipos de proyectos. Ahora hablemos también, pues, del negocio de la confiabilidad. ¿Y por qué le puse ese nombre, no específicamente? En el Perú y en otros tipos de países tenemos dos tipos de productos asociados a la energía eléctrica. El primero, que cae de maduro, pues es la energía propiamente dicha, el P por Q, el precio versus el volumen de energía consumida en un determinado mes. Y por el otro lado, tenemos la confiabilidad o esta garantía que yo a través de un pago mensual que hago a través de mi facturación eléctrica, pues tenga la garantía y confiabilidad de que no me va a faltar en ningún momento
durante todo el periodo de uso de este servicio, pues energía, y no solamente pues energía, sino también asociado calidad de servicio y de producto. Eso quiere decir que debe tener un adecuado nivel de tensión, que no haya problemas de subtensión o sobretensión en la red eléctrica, y por el otro lado también pues niveles de atención y también niveles de reposición del servicio. Habida cuenta pues que estamos hablando de redes eléctricas susceptibles a fallas. El tema de confiabilidad es sumamente amplio, es sumamente importante e interesante de analizarlo, puesto que existen diferentes metodologías para poder mitigar, e inclusive estándares internacionales. Estamos hablando de la NERC, por ejemplo, en Estados Unidos, pues que hace muchísimos estudios, no solamente a nivel de generación, transmisión y distribución, que agrupa y de alguna manera da confianza a la red eléctrica de que no va a haber fallas o blackouts que son sumamente perjudiciales, no solamente a nivel técnico, sino también a nivel político y social. Pues imagínense ustedes si hay un apagón en estos momentos en Lima, ¿no? Sería una catástrofe absoluta, que inclusive se podría bajar a nuestro presidente. Dios no quiera, pues, pero esto es factible, porque estamos hablando de equipos, de componentes y sistemas que son susceptibles a fallas. Como les decía, la cogeneración va por los dos lados, ¿no? Es decir, identificar cuáles son los energéticos que yo utilizo y cuáles son los destinos para los cuales yo utilizo, ¿no? Si yo utilizo electricidad propiamente dicha del combustible que yo utilizo, es decir, yo tengo un grupo electrógeno a gas que lo utilizo no solamente pues para abastecer ciertos servicios caloríficos, sino también puedo hacer una transformación en la electricidad para de repente pues consumos auxiliares, ¿no? Y por el otro lado, propiamente dicho, un grupo electrógeno o un equipo de cogeneración lo puedo utilizar pues para calentar, para algún proceso que necesite energía térmica, no estamos hablando de industrias textiles, etcétera, no plásticos que necesitan alto volumen de agua caliente a cierto o vapor sobresaturado que nos permita realizar ciertos procesos. Pero muchas veces identificamos, y esto es prácticamente común en el mercado peruano, pues que hay mucho potencial en este tipo de procesos que utilizan tanto vapor como electricidad, que de alguna manera existen altísimas pérdidas. No estamos hablando en este ejemplo de 68% de pérdidas, en las cuales muchas veces no identificamos que a través de un proyecto de cogeneración, de alguna manera bien estudiado, bien analizado y sobre todo bien canalizado en función a los procesos que estos tengan, se puede llegar a reducción de pérdidas del 15%, ¿no? Nosotros en P4Q hemos tenido una experiencia bastante interesante en el sector pesca, en el cual hacer el cambio de la matriz energética, no solamente de residual Q5 en una planta pesquera a gas natural, pues ha permitido ahorros muy importantes y beneficiosos para este proceso. Y como se están dando cuenta también, al reducir el contaminante, y en este caso no utilizar un residual 5 que es sumamente contaminante, es sumamente perjudicial para el medio ambiente, estamos cambiando una matriz energética para el gas natural que es más eficiente, su poder calorífico también es mucho más alto, y no necesita inclusive calentar el combustible, que en el caso del residual sí. Entonces eso nos permite aplicar eficiencias de todo tipo en este proceso, ¿no? Y si a esto le sumamos, pues, que en algunos casos estos no tienen posibilidad de tener tarifa libre, es un proyecto que se paga solo y con un retorno de la inversión bastante acotado. No estamos hablando menos de 3 años en algunos casos. Y ahora, pasemos a un punto, y ya para ir concluyendo esta charla muy interesante, sobre cuáles son las oportunidades de negocio en el mercado energético, pues no me quería ir sin antes decirles que mucha tecnología, mucha eficiencia e innovación se está dando en los mercados energéticos, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial.
Y en este caso, específicamente les quiero hablar del Energy Storage, ¿no? El Energy Storage es un producto que se está ahorita tomando muchísima relevancia en el mercado, ¿no? ¿Y qué permite esto? Como dice ahí, pues la necesidad es almacenar energía, ¿no? Como les decía al principio de la charla, nosotros no tenemos la posibilidad de almacenar a niveles económicos o rentables, pues la energía. Pero en algunos casos sí se hace de suma importancia el poder almacenar energía. Cuando yo quiero, de alguna manera, tener alta confiabilidad en mi sistema. Estamos hablando de telecomunicaciones, hospitales, por ejemplo, que necesitan altísima redundancia en sus equipos, de tal manera que por ejemplo, en UCI no se les vaya la luz en ningún momento. Mejorar el soporte de la red eléctrica. Mis amigos, el tema del Energy Storage, lo interesante de esto es que no solamente se aplica a nivel consumo, sino también a nivel de sistema como tal, ¿no? De la operación de la red. Y tenemos un ejemplo claro y bastante importante de resaltarlo, pues, este Energy Storage que está instalando nuestros amigos de Enel en la planta de Ventanilla. Esta planta de Ventanilla está a puertas, pues, de terminar este proyecto, que le va a permitir de alguna manera, pues, reducir los requerimientos de reserva primaria de frecuencia, que es un requerimiento de la red como tal, que todos los actores del sistema la tienen que proveer, para que de esta manera tenga algún colchón de reserva, y esto nos permita tener también confiabilidad en la red, y confiabilidad principalmente en la seguridad de la red, ¿no? Y por el otro lado, estamos viendo que el Energy Storage no solamente, pues, te permite almacenar, sino de alguna manera también trae unos beneficios colaterales. ¿Cuáles son estos? Por un lado, tenemos el tema de alguna forma te ayuda a equilibrar los niveles de voltaje en tu instalación, en tu planta de producción. Y también la frecuencia también te la equipara y te la mantiene en rangos normales, de tal manera que no tengas una afectación en el momento que haya un evento en la red como tal. Y evidentemente, pues, también funge como una solución en el caso que tengas reactivos, ¿no? Porque la batería principalmente funciona como un gran reactor. Y finalmente tenemos el punto del medio ambiente, ¿no? Estamos hablando de que la transición de la matriz que se está dando, pues, está orientándose a la energía renovable. Entonces, si estamos hablando de una cadena de valor de la electricidad que parta de recursos renovables y termine, pues, en el uso eficiente de la energía, a través de, por ejemplo, de uso de vehículos eléctricos o de otro tipo de fuentes para el uso común del ser humano, también se cierra el círculo virtuoso en ese momento. Y finalmente, para poder comentarles una importante oportunidad, yo les decía que en la facturación eléctrica nosotros tenemos ciertos cargos, ciertos conceptos que nosotros como usuarios finales lo pagamos por el servicio que yo estoy brindando, que me están brindando. Ya hablamos largamente del caso de la energía, pero nos hemos olvidado de hablar de la capacidad o potencia. Se habla que en el caso de la facturación eléctrica, casi un 30% de lo que corresponde a la facturación eléctrica proviene del cargo por potencia. Y el cargo por potencia está asociado a un concepto llamado potencia coincidente. ¿Qué es la potencia coincidente? Para hacerla fácil, la potencia coincidente es la potencia que se te registra a ti como consumidor en el momento de máximo estrés del sistema como tal. Por ejemplo, supongamos que el día de hoy a las 10 de la noche va a haber un partido de Perú, todos estamos sumamente emocionados. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la consecuencia natural? Todos vamos a estar prendiendo la televisión, por otro lado está prendido la lavadora, está prendida la luz, y todo el Perú prácticamente está consumiendo la mayor cantidad posible de energía. Entonces, en el caso de las industrias,
la forma como se le factura la potencia es a través de la potencia coincidente. Y esta potencia coincidente te permite, pues, decir, si yo a las 10 de la noche, que se dio el máximo estrés del sistema, estoy consumiendo yo también al 100%, me van a cobrar el 100% de la capacidad que yo tengo. Pero ¿qué pasaría si yo a las 10 de la noche, por algún tema, estoy al 50% de mi capacidad? El sistema, y por la forma como está estructurada la tarifa, me va a cobrar solamente el 50%. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasaría si yo puedo identificar en qué momento se da el máximo estrés del sistema, es decir, la máxima demanda del sistema? ¿No haría yo como gestor o como gerente energético de la planta en la que yo trabajo el poder reducir al máximo en ese momento mi capacidad por lo menos media hora o 15 minutos inclusive? Como les decía, esta estructura de facturación pues está asociada a cada 15 minutos el registro de esta potencia. Entonces, si yo de alguna manera tengo el crystal ball donde me puede identificar ese punto, ese momento en el cual se da la máxima demanda del mes, sería un golazo. Y por otro lado, si yo puedo almacenar en algún storage esta capacidad suficiente que me permita en esos 15 minutos no consumir de la red, sino usar un equipo alternativo de energía, mi capacidad, es decir, el uso de la energía en ese momento prácticamente puede llegar a cero. Entonces, de esa manera, el Energy Storage se está convirtiendo en un potencial alternativo para poder gestionar las cargas de muchísimas empresas. Entonces, ahora lo que importa es quién tenga esa capacidad de predicción, y ahí también se genera altísima oportunidades de negocio, pues, para hacer data science o poder hacer algún pronóstico a través de machine learning que te permita de alguna manera con la data, información pública, poder gestionar y poder hacer pues modelos predictivos para obtener esta máxima demanda, ¿no? Que no solamente es algo que se puede aplicar en el Perú, ¿no? Esto es prácticamente desplegado a nivel mundial. La forma como dependerá mucho cómo es la tarifación en cada país, pero de alguna forma esto te ayuda a poder gestionar tu carga y ser más eficiente en el tiempo. Bueno, finalmente pues les quiero dejar esta frase que me ha ayudado durante muchísimo tiempo en mi carrera, pues tú debes ser capaz ya no solo de resolver problemas, sino de dar soluciones a problemas que quizás aún no existan, mis amigos. Estamos hablando de un negocio sumamente tradicional como lo conocíamos, un negocio netamente técnico. Yo me acuerdo personalmente pues que hace 6 años mi carrera netamente se dedicaba a la optimización de activos. Es decir, pues generar márgenes diarios a través de algunas simulaciones o gestiones de los activos de generación que teníamos en la planta, en la empresa en la que yo laboro actualmente también. Y ahora, pues, el negocio ha cambiado completamente, ¿no? El negocio ya se enfoca netamente en el prosumidor, en este cliente que está sumamente empoderado, que conoce mucho de las oportunidades que en el mercado puede obtener y sobre todo está hiperconectado. Existen muchas soluciones y están entrando bastantes actores al mercado que te permiten dar soluciones a problemas que quizás en algún momento no los veíamos, o por lo menos no sabíamos cuál era la solución en el corto plazo. Pero ahora hay muchas empresas, estamos hablando de empresas inclusive de blockchain que están asociando a la transparencia contractual de los mercados, a poder tener data, información que te permita tomar decisiones y que sea fidedigna con lo que está ocurriendo en tiempo real en el mercado, y que te permita también tomar oportunidades de negocio ventajosas en mercados emergentes como el nuestro, ¿no? Las oportunidades no pasan, las creamos. Y les pregunto a ustedes, mis amigos, ¿se atreven a tomar esta batuta de la innovación, de las oportunidades que el mercado, en mercados complejos como el mercado energético nos brinda? Esa es la gran pregunta. Muchísimas gracias con todos, gracias por su atención. Eso es todo de mi parte y me quedo atento a las preguntas que tengan.
Muy bien, Paul, muchas gracias. Brillante exposición. Definitivamente creo que tocar estos temas en una coyuntura compleja suman mucho, ¿no? Es un valor agregado que desde el punto de vista profesional debemos aprovecharlo al máximo. Bueno, en esta ocasión se ha tocado el tema de poder ver el mercado energético como una oportunidad de negocio, ¿no? Es importante, creo, considerar que nuestro país hoy en día pues tiene eh, un fuerte tema de inclusión que no solamente va más allá del tema social, va más allá de políticas, algunas veces populistas por parte del gobierno central, sino también por estrategias que pasa a nivel, por ejemplo, del Ministerio de Energía y Minas y también del sector privado que abarcan pues algunas empresas eh, generadoras, por un lado, de energía, transmisoras y también, como no, de distribución, ¿no? Entonces, la primera pregunta que yo te planteo es, sabiendo que hoy en día pues existe prácticamente un poco más de la quinta parte de hogares peruanos, estamos hablando de un 22% de hogares que están ubicados en las zonas rurales del país, no tienen electricidad. Más allá de verlo como una oportunidad de negocio, yo quiero que podamos verlo como una estrategia inclusiva para poder, pues claro, incluir a este grupo humano para que puedan lógicamente mejorar los niveles de calidad de vida, ¿no? ¿Cómo lo ves tú a este punto? ¿Cuáles son las estrategias que recomendarías para hacer de que la energía sea inclusiva, sea un medio, un recurso, un intangible que pueda ser palpado y que esté al servicio de todos los peruanos, desde Lima Metropolitana hasta la frontera con el Ecuador en el norte y en el sur hasta la frontera con Chile, por supuesto, hacia el este con la frontera con el Brasil? ¿Cómo podemos hacer para incluir a ese 22% de hogares que no tienen hoy en día electricidad en la zona rural? Muy buena pregunta, Miguel. Mira, eso me permite también, pues, un poco explayarme en las oportunidades de negocio que existen a nivel rural, esta parte desatendida de nuestra población, pues que de alguna u otra manera también necesitan modernizarse y utilizar la energía eléctrica como un camino, una vía de desarrollo que todo el Perú necesita. Estamos hablando de proyectos que actualmente se están desarrollando y lo está promoviendo el gobierno en la masificación del uso, principalmente de paneles solares para poder suministrar el uso de, estamos hablando de una pequeña laptop, estamos hablando pues de algún producto de iluminación, etcétera, que de alguna manera pues les da esta calidad de vida a las personas que se ubican en lugares remotos, ¿no? Pero también estamos hablando de alguna manera no solamente de este tipo de proyectos, existen proyectos también muy importantes que de alguna forma FONAFE o Adinelsa están promoviendo en lugares remotos. Y hay muchas empresas que están utilizando este tipo de beneficios. Es una bolsa de inversión que brinda el Estado para poder promover proyectos en estas zonas, que de alguna manera pues tiene una connotación social, pero también la tenemos que ver de alguna forma de una connotación o un fin económico, ¿no? Uno no solamente hace patria pues para estar bien con uno mismo, sino también de alguna forma lo que quiere buscar es algún desarrollo económico para que de esta forma pues puedas desplegar mayores proyectos. Entonces, conozco bastantes personas, amigos, proyectistas, pues que están viendo en esto también una oportunidad que permita acortar las brechas de electrificación, porque ya está comprobado, lo podemos ver en la India, por ejemplo, que es un mercado sumamente diverso y complejo, al igual que el nuestro, pues que al acortar brechas, también la calidad de vida en general aumenta, porque tienes mayor capacidad, mayor recurso humano que te permita llegar a los estándares, no solamente de educación, de salud pública, etcétera, y eso te permite crecer como país y la electricidad es un vehículo
bastante importante y necesario. Claro, por supuesto, Paul, muchas gracias. Definitivamente tenemos que ver a este punto de descentralización, no solamente a nivel del tema social, ¿no? Tenemos que generar y crear las condiciones, creo, para poder, pues, descentralizar las energías renovables en nuestro país, que creo yo nos está haciendo hoy en día mucha falta, ¿no? Tú bien lo has mencionado, que tenemos a uno de los mejores vientos del mundo, sin embargo, pues no se nota, no se ve que en nuestro país lo estemos aprovechando al máximo esta bendición a nivel de recursos que tenemos, ¿no? Somos un país que mayoritariamente, pues como todos sabemos, dependemos mucho de las materias primas, de los recursos naturales que tenemos. Entonces, ¿cuál crees tú que es el principal desafío a nivel energético que como país deberíamos alinear entre Estado, empresa privada y, cómo no, la sociedad, para poder encaminar y alinear una estrategia que permita poder ser más inclusivos por un lado, por el otro lado poder generar una descentralización de energía renovable y por otro lado poder hacer que ambos puntos pues converjan en uno solo y que ese punto de convergencia sea pues el Perú fuente de país productor de energía eólica, por ejemplo, en Latinoamérica, que sea visto como un ejemplo y que podamos exportar buenas prácticas a otras geografías. ¿Cuál crees tú que es ese challenge que hoy en día nos está faltando? Mira, a nivel mundial existen dos tipos de posiciones, ¿no? De alguna manera, pues, encontradas en algún punto. Por un lado, muchos especialistas, inversionistas, pues, ven en la generación distribuida una opción y alternativa de crecimiento a nivel mundial como una capacidad para mitigar, por un lado, pues, la proliferación de energía renovable in situ, que te permita también apalancar proyectos muy interesantes, muy rentables. Estamos hablando, por ejemplo, de la minería verde, ¿no? Es un negocio también que ya se viene a futuro. Este tema de que no solamente las empresas se asocien o tengan de alguna manera pues políticas de sostenibilidad asociadas al marketing como tal o a la promoción del mismo, sino también su proceso productivo desde el inicio. En el caso, por ejemplo, del cobre, estamos hablando del uso de la energía como recurso primario para poder procesar grandes cantidades de cobre. Y este cobre finalmente, ¿dónde termina? Pues termina en los vehículos eléctricos, ¿no? A través de toda la circuitería y el uso de las baterías como tal. Entonces, o el litio también, que es un potencial importante de recurso minero, no ferroso, ¿no? De esta manera, como puedes ver, por ahí se va cerrando también ciertas brechas de la necesidad de utilizar energías renovables por un lado y poder impactar en el PBI general de un país. El PBI de nuestro país pues está compuesto básicamente por recursos primarios. Entonces, viendo de esa manera y cerrando el círculo completo del proceso productivo del bien o producto que un país pues es competitivo, ayuda a cerrar brechas, ¿no? Y por el otro lado, la otra vertiente que te comentaba es que estamos hablando de poder desplegar parques bastante grandes, no solamente pues en sitios localizados, sino también de alguna manera la economía de escala también te permite apalancar proyectos renovables, específicamente en algunos sites que tengan estos potenciales que te comentaba. Pero estamos hablando en nuestro país específicamente, pues, de una maldición de los recursos, ¿no? Tú al tener diferentes tipos de energéticos primarios, ¿cuál es la posición, la política que el país como planificación va a tomar, ¿no? Crecemos por un lado, pues explotando el recurso gasífero que tenemos, por el otro lado, pues se habla de que tenemos más de 30,000 megavatios de potencial hidroeléctrico en nuestro país. ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo desarrollamos? Es una decisión política la que tiene que haber ahí para poder dictaminar cuáles son
los caminos que uno debe asociarse, ¿no? Pero no tenemos que dejar en cuenta y dejar de mencionarlo, pues, que el negocio de la generación específicamente es un negocio competitivo. Es decir, si el proyecto o el negocio y el inversionista no ve visos de que su inversión va a retornar en los momentos que ellos crean convenientes, pues así tú tengas la mayor cantidad de energéticos, siempre va a primar la tecnología que tenga el menor precio, ¿no? Y lo que estamos viendo en P4Q Consulting Group es que se va a desarrollar parques energéticos, principalmente eólicos en nuestro país, y va por ahí el crecimiento del recurso renovable, ¿no? Ahí también a mis amigos pues técnicos van a tener mucho trabajo el tema de gestionar y también darle confiabilidad a nuestro sector de electricidad. Ok, excelente, Paul. Abrimos un poco la discusión. Justamente tenemos una pregunta interesante de Agustín, que él básicamente está preguntándote cuáles son las estrategias, dada la coyuntura obviamente actual que tenemos y también lo que podría venir, ¿no?, en el corto plazo, que se podrían implementar, ¿no?, para fomentar a las pequeñas empresas, aquellos potenciales clientes libres, a animarse a hacerlo en el futuro. Mira, el mercado como ahora lo conocemos, pues es reciente, ¿no? Es bastante incipiente. Hemos visto una migración de un crecimiento de 2 cifras en la migración de clientes regulados a libres, que esto se ha dado principalmente porque el mercado general de electricidad pues tiene precios sumamente deprimidos, ¿no? Podríamos hablar en otra charla también cuáles son las consecuencias o cuáles son los factores que han hecho que estemos en esta posición y cuáles son las consecuencias venideras de esto. Pero específicamente a la pregunta de Agustín, pues vemos que hay muchísimas oportunidades, ¿no? Porque las empresas de generación específicamente tienen que transformarse sí o sí. No necesariamente asociado pues al suministro y generación de electricidad. Ahora estamos hablando de empresas energéticas, ¿no? Y lo estamos viendo a nivel mundial, estamos viendo a un Naturgy que antes era pues Fenosa, estamos hablando de un Shell que también está cambiando, ahora su matriz pues de completamente enfocada a los hidrocarburos, ahora se está asociando pues con empresas renovables propiamente dicho, ¿no? Entonces, en esa cuenta, pues en el corto plazo tenemos que hablar principalmente de una adecuación de equiparar la información que existe en el mercado. Existe mucha desinformación en nuestro mercado, lo cual no es fácil poder ir a negociar, por ejemplo, con un gerente o un dueño de alguna empresa en estos momentos, porque no conoce muy bien de qué se trata este mercado, de cuáles son las oportunidades, condiciones y qué es lo que también corresponde a ellos como clientes libres que en estos momentos podrían ser y cuáles son las responsabilidades que tienen que asumir. Nuestro mercado particular pues nos determina que nosotros somos responsables de brindarle el servicio técnico, el tema de las fallas, gestionar las fallas, etcétera. Entonces por ahí también hay una oportunidad de cuál es la experiencia que tú puedes generar en el trabajo que estés, ¿no? Por ejemplo, para poner un ejemplo bastante rápido, pues nuestro centro de control actualmente en la empresa en la que laboro se está transformando, ¿no? Antes era un centro de control sumamente técnico. Estábamos hablando de personas que netamente pues tenían un lenguaje técnico y ahora lo que se está buscando es que estas mismas personas estén adoptando pues skills ya de atención al cliente, de poder tener un argumentativo que les permita de alguna manera bajar el estrés en el momento que están dialogando con los clientes, porque se darán cuenta pues que cuando te llama un cliente es porque se le ha fallado alguna planta o porque tiene algún problema de subtensión o un problema de frecuencia en sus instalaciones. Entonces definitivamente no te llama porque está bien o está positivo, ¿no? Si no te llama porque tiene problemas y está en las capacidades de estas personas técnicas que fueron en su momento pues de poder solucionar en los momentos adecuados y también en los momentos regulados pues
los problemas que se vengan, ¿no? Entonces las oportunidades existen. Lo que tenemos que ver es cambiar el mindset de pensar que solamente pues nos dedicamos a la generación, es decir, a tener nuestra planta de generación con alta disponibilidad y el negocio se queda ahí. Estamos hablando de costos de energía de $8, $9 que prácticamente no van a apalancar ningún proyecto, por lo menos en el corto plazo. Entonces tenemos que ver cómo le damos valor a la energía que producimos. Excelente, Paul. Justamente tenemos otra pregunta y yo, bueno, agradecería al respetable público pues, que también vayan animándose, planteando sus interrogantes o también si se quieren darnos algún comentario. ¿No? Tenemos la interrogante del señor Daniel Alfonso. Daniel Alfonso Salas plantea, pues dice que para el modelo de negocio del storage system, ¿la carga de energía se da con la misma red? Esa es la pregunta de Daniel. Buena pregunta, Daniel. Mira, existen dos formas de tú poder gestionar tu carga. Por un lado, lo que nosotros recomendamos pues a los clientes cuando de alguna forma no tienen una capacidad de inversión o por lo menos no se ha estructurado un modelo de negocio sólido en su momento. La primera pregunta ahí que hay que hacerse es si tú puedes de alguna manera gestionar tu carga sin hacer ninguna inversión. Es decir, por ejemplo, existen plantas que tienen 2 o 3 turnos al día. Entonces, usualmente, pues, la máxima demanda del sistema se da entre las 6 y las 8 de la noche. Entonces, si tú de alguna manera puedes reducir sin afectar el proceso productivo tu capacidad tu capacidad de producción, entonces puedes hacer calzar este cambio de turnos en ese momento y de esa manera, pues, reducir tus consumos y también, por ende, reducir tu facturación eléctrica. Por el otro lado, ya cuando hay una inversión de por medio y tienes que, digamos, invertir en energy storage, y cuando hablamos de energy storage no solamente estamos hablando, pues, de baterías de plomo, estamos hablando de baterías de litio, sino también de alguna forma, pues, estamos hablando de grupos electrógenos, ¿no? En el peor de los casos será diésel, en el mejor de los casos estos grupos pues son a gas natural, y lo que tenemos que ver ahí es que esto no afecta de alguna forma ni siquiera a la producción, porque esto está en paralelo y en redundancia con la red eléctrica. Entonces, de esa manera, pues, con un PLC tú puedes programar para que en el momento que se dé esta máxima demanda, o tú puedas pronosticar que se dé esta máxima demanda, o en algunos casos, digamos que tú no tienes ningún software de predicción, lo que puedes hacer, pues, es tomar buenas prácticas y decir, mira, mis estadísticas de por lo menos los 5 años ha sido que de lunes a jueves se está dando la máxima demanda de 6 a 8 de la noche, y en ese momento yo 2 horitas voy a prender mis grupos electrógenos, puesto que si me ahorro eso, de todas maneras me paga el combustible, ¿no? Entonces, o me paga la inversión del energy storage si estamos hablando de baterías como tal, ¿no? Entonces, de esa forma, no tienes una afectación directa, o sea, a tu proceso, porque está en paralelo con la red eléctrica, ¿no? Entonces la confiabilidad no se va a ver mermada, sino que va a haber una oportunidad de gestión de carga. Muy bien, Paul. Excelente. Tenemos otro interrogante también de Daniel, que nos habla ahora sobre el peak shaving y pregunta básicamente si es lo mismo que el storage system o acaso es un uso particular del storage system. El peak shaving como tal es un uso particular específico del energy storage. Cuando estamos hablando de energy storage estamos hablando en general de un negocio muy, muy interesante, ¿no? Y con altísima potencialidad. Por ejemplo, en el caso de hoteles, ¿no? Los hoteles a veces tienen pues un consumo en función a los habitantes que existen en su hotel como tal, ¿no? Entonces, en ese caso, pues algunas empresas han optado por tener energy storage en el momento que yo necesite o pueda yo tener la capacidad de saber cuál es el precio de energía en su momento, y lo que hago es prender en el momento que yo hago uso de la terma eléctrica, por ejemplo, para calentar volúmenes importantes de agua, y de esa manera yo pueda mantener o generar
precios bajos sin afectar mi buena atención en dichos hoteles. Por otro lado, como les mencionaba, también otro ejemplo puede ser el RPF, ¿no? Que es un requerimiento del sistema como tal para tener garantía también de seguridad en el sistema. Otro ejemplo también bastante interesante, como les decía, es el tema de reactivos, ¿no? Muchos de estos además te sirven y te apalancan para que tú tengas un proyecto de disminución de reactivos, pues, dinámico, ¿no? Eso es interesante y también, pues, te ayuda a poder equiparar en cualquier momento el caso de tensiones o sobretensiones, porque te aplana prácticamente la curva de tensión. Y te podría hablar de más ejemplos. Hay muchos ejemplos en realidad alrededor del negocio de Energy Storage que de alguna forma pues recién nosotros estamos empezando a desarrollarlos, pues porque necesitamos primero que se afiance el modelo económico, el modelo de negocio. Y también de otro lado, también la normativa tiene que prestarse para que estos negocios empiecen a gatillar, ¿no? En mercados más desarrollados, pues estos negocios se van adaptando en función, es decir, la normativa se adapta en función de los negocios y no al revés. Y de esa manera también te permite, pues tú al desarrollar I+D en tu país y tener este tipo de soluciones, te permitan también generar el modelo de negocio per se. Muy bien, excelente, Paul. Bueno, ya para ir cerrando, algunas palabras finales de mi parte, pues poder agradecer a este respetable público por su asistencia hoy día. Definitivamente los invitamos a poder seguirnos a End2End Escuela de Negocios Digital en Facebook y LinkedIn, ahí les he dejado los enlaces. Definitivamente lo que se viene es súper interesante. Vamos a tener pues ponencias de distintos temas de interés profesional y empresarial. Claro que sí, además pues de algunos cursos online. Entonces, ahí, por favor, síganos. Se vienen algunas novedades y sorpresas en esta escuela de negocio digital que está arrancando pues con mucho interés y sobre todo generando mucha inclusión a nivel social, que es algo que está faltando, ¿no? Deberíamos un poco a nivel energético pues concretar oportunidades, claro que sí, llevar y tangibilizar y sobre todo monetizar las oportunidades que puedan surgir en el mercado, pero también hay que aprender a ver de que la descentralización de la energía renovable, sobre todo hoy día, es súper importante en nuestro país por un tema de inclusión, ¿no? Debemos ser inclusivos, basta ya, por ejemplo, del discurso populista donde siempre, muchas veces, pues se regalan tablets en zonas donde no hay electricidad o se construyen piscinas en zonas donde no hay agua, ¿no? Generemos valor desde ese punto de vista en el sector y desde la trinchera en la cual nos toque estar, ¿no? Si es desde el gobierno central, si es desde el sector privado o si es desde las entidades académicas, universidades. Muchas gracias de mi parte, excelente participación, muchas gracias, Paul. Será pues hasta otra oportunidad. Muy buenas noches con todos. Sí, bueno, muchísimas gracias con todos, gracias por su atención. En realidad ha sido una charla muy productiva, creo que se ha hablado de bastantes temas, ha quedado sumamente corta, yo creo, pero de altísimo valor, puesto que, como les decía, ¿no? En el frente en el que nos encontremos, las oportunidades existen, mis amigos. Y lo que nosotros tenemos que hacer es capitalizar estas oportunidades, no solamente por un interés propio, un interés genuino nuestro, ¿no? Sino también porque esto va a permitir ayudar y va a poder gatillar nuevas innovaciones en el campo en el que nos encontremos, ¿no? Mercados complejos existen en nuestro país, pues, y necesita profesionales de altísima capacidad, de altísima, pues, valor productivo, y de esa manera nosotros, desde donde nos encontremos, y en este caso desde End2End, nos vamos a dedicar principalmente a aperturar, a tener esta plataforma de educación colaborativa que permita a todos nosotros, pues, de alguna manera, la experiencia recogida en los años, en los sectores en el que nos encontremos, poder ayudar a divulgar conocimiento. Muchísimas gracias con todos, gracias por su atención, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.